Bien. Buenos días, soy Chema Arroyo de Samsung y en esta charla, si la ponen, Ahora, enseguida ya nuestros compañeros técnicos. Y en esta charla vamos a hablar de protección a los datos en reposo en dispositivos móviles. Más concretamente, vamos a presentar la solución DualDAR que extiende esta protección en el workspace. Espera, José María, vamos a ver si logramos ya que tengas en la pantalla para que puedas Ya está ahí. manejarte. A ver si será esta. ¿Es esta? O sea, no es la de la triple. Vale. Vamos a ver. Bueno, pues parece que no quiere ¿Sabes? avanzar. Los duendes de la tecnología. Ya. Nunca mejor dicho. Vamos a chequearlo. Ahora sí. Eso es. Perfecto. José María. Bueno, como decía, soy Chema Arroyo de Samsung y en esta charla vamos a hablar de protección a los datos en reposo en dispositivos móviles. Más concretamente, vamos a introducir la solución DualDAR que extiende esta protección en el workspace. En la agenda que vamos a ver hoy vamos a empezar explicando qué es Samsung Knox, qué es un workspace y los escenarios típicos de movilidad en la empresa. Seguiremos hablando de la protección a datos en reposo en general y mostraremos la implementación en nuestros teléfonos y tabletas. Después introduciremos la solución DualDAR, explicaremos qué es, cómo funciona y un ejemplo de normativa donde se requiere este tipo de protección extendida. Profundizaremos en sus características de seguridad y mostraremos cómo hemos implementado la solución. Terminaremos la charla hablando de cómo se despliega en la empresa. Bien. Samsung Knox es un conjunto de soluciones para la seguridad y gestión de movilidad en la empresa. La plataforma Knox, que reside en el dispositivo móvil, está basada en Android, expandiendo y mejorando las medidas de seguridad ofrecidas por el sistema operativo de código abierto. Aunque aquí simplemente hemos querido introducir el concepto, os invitamos a la charla en la sala 19 a las 5:25, donde hablaremos específicamente de Samsung Knox. Bien, ¿qué es un workspace? Aunque la definición está en la transparencia, para que lo entendamos todos, es tener dos teléfonos en un único dispositivo. Voy a tener un entorno personal que va a estar gestionado por mí, donde voy a decidir, por ejemplo, la política de desbloqueo del dispositivo y qué aplicaciones me instalo. Pero también voy a tener un entorno de trabajo profesional, también llamado workspace, que va a estar gestionado por el administrador IT de mi empresa. En este entorno voy a encontrar las aplicaciones y los documentos que necesito para realizar mis tareas diarias, como por ejemplo mi correo electrónico profesional. Cuando decimos que nuestros dispositivos están securizados por Knox, lo que hay detrás es una serie de capas de seguridad que empiezan por el hardware, continúan con una protección en tiempo real del kernel, utilizando para ello el hipervisor de virtualización, y llegan hasta el contenedor o workspace. Cuando he estado explicando lo que era un workspace, realmente lo estaba explicando desde un punto de vista Bring Your Own Device, del escenario Bring Your Own Device. El escenario COPE, Corporate Owned Personal Enable, es similar a Bring Your Own Device, con la mayor diferencia de que el administrador IT de mi empresa va a realizar también una gestión, en teoría más suave, en el entorno personal. El despliegue COBO, Corporate Owned Business Only, es un escenario donde no se crea un workspace y el perímetro del dispositivo es gestionado fuertemente. DualDAR es una protección
extendida a los datos del workspace, con lo que es una opción de despliegue para Copy y Bring Your Own Device. Bien, cuando hablamos de protección a los datos en reposo, lo que queremos es garantizar la confidencialidad de la información que almacenamos en la partición de datos de mi dispositivo cuando está apagado. Si bien esta parte de la definición que hemos cogido del NIST, de cuando está apagado, la deben implementar todos los dispositivos Android de su versión 6, en nuestros teléfonos y tabletas la podemos encontrar extendida al workspace cuando el dispositivo está encendido, ya que ligamos el borrado de claves de memoria al estado de bloqueo del workspace. La amenaza es que alguien acceda sin nuestro consentimiento a la información en claro de nuestro almacenamiento. Antes de empezar a hablar de implementación, me gustaría comentar que nuestros principales teléfonos y tabletas se certifican Common Criteria, donde existen unos rigurosos requerimientos de seguridad para la protección de datos en reposo y otras muchas. También podemos ver que On-Device Encryption, que es la protección a los datos en reposo, tiene dos variantes, Full Disk y File-Based, que son las que vamos a ver a continuación. Cuando hablamos de implementación, en Samsung pensamos que la seguridad de un dispositivo móvil debe incluir todas las capas del mismo, incluida y empezando por el hardware. Es por esto que en nuestros dispositivos se fusea, y digo se fusea porque son fusibles que se funden, con lo cual son inalterables por software, una clave única por dispositivo que llamamos REC, que utilizaremos en la jerarquía de protección de claves para diferentes servicios del dispositivo. Esta clave REC, a nivel muy bajo, se manipula en un subsistema de seguridad del propio microprocesador principal, Exynos o System on Chip, como se llaman ahora, que se llama SPU. La pila de software que corre justamente por encima no es el Android principal, sino que es un mini sistema operativo seguro y aislado que normalmente se le llama TEE. Cuando hablamos de la encriptación de los datos en la flash, se utiliza en nuestros dispositivos un módulo certificado NIST que se llama FMP, o Flash Memory Protection. Finalmente, comentar que, ligado a los requerimientos Common Criteria que he citado en la transparencia anterior, en nuestros dispositivos se puede ligar la protección de la clave de encriptación a la contraseña de usuario. Esto sería la opción de inicio seguro que se puede encontrar, por ejemplo, en un S9. Bien, ahora vamos a hablar de la primera variante de implementación, que es Full Disk Encryption. Esta implementación es la que podemos encontrar en un Galaxy S8, S9, un Note 9. Y básicamente funciona encriptando la totalidad de la partición de datos a nivel de bloque, utilizando el módulo de Linux de mcrypt y alojando en una parte específica de la partición que se llama el CryptoFooter la clave de desencriptación protegida. Esto es encriptada. También podéis ver cómo esa clave de encriptación, que sería un aleatorio, cuando se protege, interviene esta clave hardware que comenté hace un minuto y la contraseña de usuario. La anterior implementación tiene un pequeño problema, que es que efectivamente cuando lo ligo a la contraseña de usuario, hasta que no la introduzco, pues la clave no se libera y el almacenamiento no está disponible. Esto puede ser un problema para aplicaciones tipo alarma, donde necesitan acceder a información aunque el usuario no haya introducido su credencial. Este problema se solventa con la implementación File-Based Encryption, que es la que podemos encontrar en un Galaxy S10, Note 10 y los que vengan, donde lo que se realiza es una encriptación a nivel de fichero con una clave única por fichero también. Esta nueva modo de implementación de la encriptación lo que nos va a permitir es generar dos áreas de almacenamiento. Una que vamos a llamar DE o Device Encrypted, donde para la encriptación de esos ficheros no interviene la contraseña de usuario, y otra que se va a llamar CE o Credential Encrypted, donde sí va a estar involucrada. Gracias a esta segmentación de almacenamiento vamos a poder introducir el concepto Direct Boot,
que significa básicamente que hay aplicaciones que estén al tanto de esta segmentación, con lo cual van a poder acceder al área de almacenamiento desde cuando el teléfono arranca y el usuario todavía no ha introducido la contraseña. Aquí podemos ver un poco más en detalle la implementación, donde vemos que en lugar de una, pues van a existir dos claves, una por área de almacenamiento, que también pues, serán números aleatorios, y que se guardan protegidos en una partición específica del dispositivo. En uno estará involucrada la clave única por dispositivo hardware y en otro, además, la contraseña del usuario. Cuando se encripta un fichero, se cogerá cualquiera de las dos claves maestras según el área de encriptación y utilizando un número aleatorio o parámetro del fichero se creará la clave única por fichero para encriptar tanto el contenido como el nombre del fichero. Bien, ahora que tenemos ya la base de lo que es Data Address en general, vamos a introducir la solución DualDAR, que la hemos expandido sobre la implementación de File-Based Encryption. La solución DualDAR nos va a proporcionar 4 ventajas. La primera es que nos va a extender la protección de los datos en reposo al workspace con el dispositivo encendido, ya que cuando el dispositivo esté bloqueado o esté utilizando activamente mi entorno personal, con lo cual el workspace esté bloqueado, la clave necesaria para obtener esos datos en claro del workspace va a desaparecer de memoria. La segunda característica que me va a proporcionar es redundancia. Al tener dos capas distintas de encriptación en los mismos datos, voy a reducir riesgos de falla en implementación de algoritmos, modo de operación o gestión de claves. Me va a permitir también flexibilidad, ya que una de esas dos capas de encriptación va a poder ser desarrollada por un tercero. Esto es bastante útil para ciertas organizaciones donde quieren especificar en dispositivos comerciales como los Samsung Galaxy su propio algoritmo y gestión de claves de la encriptación de sus datos. Y una cuarta característica que, aunque depende algo de normativa, es digna de resaltar, que es que me va a permitir segmentar el parque de terminales de mi organización. Para poder entender un poquito más en detalle qué es esto de la segmentación, vamos a comentar un despliegue donde se está utilizando esta protección, que es en la Administración Pública de Estados Unidos. NSA tiene un programa para incorporar a las organizaciones dispositivos COTS, que significan Commercial Off the Shelf, y que en castellano significa que son dispositivos que puedo encontrar en cualquier comercio que de serie vienen con características de seguridad avanzadas que solo necesitan o ser usadas o activadas, como el ejemplo de los Galaxy que tenemos en Samsung. Una de las partes de la normativa que especifica NSA a estos organismos es que para incorporar ese dispositivo deben cumplir con el Capability Package de Data Res. Y esta normativa tiene una sección donde clasifica a los dispositivos en función de cuántas veces encriptamos los datos sensibles. Y podéis ver ahí que un dispositivo que encripta 2 veces por 2 capas distintas los datos son considerados negros, con lo cual se podrán gestionar de manera diferenciada. Bien, ahora vamos a ver un poquito más en detalle cómo funciona la solución, donde tenemos dos capas. Una que vamos a llamar capa externa, que está apoyada por hardware. Y esta capa externa sería la implementación File-Based Encryption que he comentado al principio, soportada por la criptografía hardware y el módulo FMP. La capa interna, o inner layer, va a ser una implementación de un tercero, y en el caso donde se quiera utilizar esta solución y la organización no disponga de esta librería, puede utilizar una criptolibrería de Samsung que viene en la plataforma lista para ser usada.
Normalmente el caso de despliegue es el primero que he dicho, cuando las organizaciones despliegan DualDAR, principalmente lo que quieren es encriptar y manejar las claves según su propio criterio, ya que no solamente es el algoritmo, sino la gestión de la clave, que como la pueden hacer como ellos estimen oportuno, pues la pueden hacer desde un almacenamiento en el Android Key Store o contra Smart Card. Ahí ya el desarrollo es el que realiza cada organización. Bien, aquí aunque veáis mucha letra, os pediría que os focalicéis en lo que es el dibujito, donde podemos ver que un fichero tendrá sus datos encriptados por las dos capas, primero por la interna y después por la externa, y en el metadata del fichero habrá dos campos, uno asociado a cada clave para obtener la clave única por fichero de cada capa. La doble encriptación afecta al área de almacenamiento protegida por credencial, o CE, que hemos nombrado antes. Profundizando un poquito más en las características de seguridad, vamos a ver cómo no solamente es la doble encriptación, sino que para mí una característica que tiene esta solución, por lo menos igual de importante, es la doble autenticación. Esto quiere decir que el usuario, para poder acceder a los datos en claro, o sea, no el usuario y cualquiera, los malos también, claro. Si no ha habido una doble autenticación tanto ante el dispositivo y ante el workspace, no van a estar en la plataforma todas las claves necesarias para desencriptar los datos. También tienen una opción de configuración que puede ser útil para algunos administradores IT de empresa, que es se puede configurar el tiempo de borrado o eviction de la clave, desalojo, una vez bloqueado el workspace. Este puede ser desde 0, o sea, que en cuanto quede bloqueado desaparezca esa clave o que no aplique. Aquí lo vemos un poquito más en detalle y vemos cómo la contraseña de cada keyword es utilizada en la obtención de la clave maestra de la zona CE de cada nivel, y serán utilizadas para obtener la clave única por fichero. Cuando el workspace está en estado bloqueado, lo que va a ocurrir es que las claves de la capa interna, o sea, esta capa interna que hemos mencionado antes, va a recibir un mensaje donde implementará lo que es el desalojo o eviction de la clave de esa capa. Bien. La solución DualDAR también hace una restricción de qué aplicaciones pueden escribir en la zona de almacenamiento de E, que por defecto es ninguna. Con eso mitigamos que alguna aplicación maliciosa escriba en esa zona, que aunque está encriptada no necesita la credencial de usuario, y eso lo garantizamos estableciendo una lista blanca con los paquetes que sí pueden escribir en la zona de almacenamiento de E. Bien, ahora vamos a ver un poco cómo se ha integrado la solución, y esto sería sin DualDAR, o sea, un workspace sin DualDAR, donde vemos que las aplicaciones acceden al Virtual File System de Linux, que habla con el File System, que puede ser un X4 en un Galaxy S10 o un F2FS en un Note 10, y se comunicarán con el módulo del kernel FSCrypt, que realiza la encriptación de manera transparente. El FSCrypt hablará con el FMP, ya tenemos los datos encriptados y se almacenan lógicamente en la zona C de almacenamiento. Cuando tenemos un workspace habilitado con DualDAR y utilizamos la criptolibrería de capa interna que proporciona la plataforma, el funcionamiento sería el que podéis ver ahí, donde funciona prácticamente igual, y es el módulo FSCrypt el que va a hablar primero con la criptolibrería de la capa interna, va a hacer una primera encriptación y después va a hacer la de la capa externa. Cuando utilizamos una criptolibrería de un tercero,
el procedimiento va a ser exactamente igual, lo único que hay una fase previa de una instalación tal que la criptolibrería del tercero queda alojada en la plataforma. Bien, ahora vamos a comentar un poquito más en detalle qué es esta criptolibrería de un tercero y cómo se desarrolla. Bien, ya hemos dicho que era una APK que se instala, con lo cual no tiene mucho misterio. Entonces vamos a ver qué es esa app. Pues es una app normal. Lo único que necesita, y ligándolo un poco con el concepto de los terminales COST, que la plataforma esté activada con una licencia que permita o habilite la facilidad de DualDAR. O sea, la infraestructura está ahí, solamente que hay que activarla para usarla. Esta app va a extender la clase DualDAR Client, con lo cual va a disponer de los métodos necesarios para gestionar este plugin de criptografía. La parte un poco más interesante sería la implementación de esas tres funciones o métodos, donde vemos que tenemos prepare para mandarle el fichero único la clave única por fichero protegida según nuestro propio criterio, o sea, encriptada con nuestra jerarquía de claves, la función de encriptación y la de desencriptado. Para terminar con esta implementación, simplemente comentar que en el caso de NSA se requiere que este módulo de capa interna esté certificado y normalmente los perfiles de protección son los que nombramos ahí. Finalmente, esta solución se despliega en la empresa utilizando un par de herramientas del ecosistema Samsung Knox. Una de ellas va a ser Knox Mobile Enrollment y otra es Knox Service Plugin. La herramienta Knox Mobile Enrollment lo que nos permite es enrolar nuestro dispositivo móvil con nuestro MDM de forma automática, simplemente con encenderlo y conectarlo a Internet. Y además de esta funcionalidad que tiene la herramienta, hay una sección donde el administrador IT de la empresa podrá seleccionar que los workspace de su parque se generen con protección extendida DualDAR y además podrá cargar ahí el paquete de esta capa interna de su propia criptografía. Para la configuración del timeout que hemos dicho, del desalojo de las claves y la lista blanca de aplicaciones o paquetes que pueden escribir en la zona de E, vamos a utilizar la herramienta Knox Service Plugin, que es una solución de Samsung basada en OnConfig que se integra con el MDM y nos permite realizar llamadas a políticas de seguridad que soporta la plataforma que no están nativamente soportadas por el MDM que estemos utilizando. Una vez que hemos hecho esta configuración, el administrador IT de nuestra empresa creará el workspace utilizando su MDM como viene haciendo hasta ahora. Y con esto hemos terminado. Bueno, Chema, has levantado mucho interés porque son varias las preguntas que te ha ido preparando la gente, así que te las voy poniendo sobre la mesa. La primera, ¿se puede distinguir de alguna manera qué aplicaciones hacen uso de las APIs de Knox y cuáles no? Vamos a ver, las aplicaciones pueden hacer la llamada a la API, pero si no tienes la plataforma habilitada con la licencia correspondiente, pues te dará un error. Perfecto. Segunda, ¿puedes explicarnos un poco mejor la diferencia del cifrado cuando el teléfono está encendido o apagado? Un poco mejor la diferencia del cifrado. La diferencia del cifrado cuando el teléfono está encendido o apagado. Vamos a ver, vamos a coger uno de los dos escenarios, por ejemplo, el Full Disk Encryption. Cuando el dispositivo está apagado, cuando existe la clave de desencriptación de la partición en memoria, estará en el CryptoFotter y para acceder a los datos en claro habría que extraer esa clave de encriptación Explícaselo a ellos. y desprotegerla. Cuando está encendido,
en el proceso de arranque, las claves se liberan y están presentes en el kernel, con lo cual mientras está encendido, la protección a datos en reposo no existe, tal que a la partición de datos normales. Para tenerla extendida tendríamos que tener algún tipo de solución como esta, porque las claves estarían en RAM una vez que ha arrancado el dispositivo. Como he dicho, el objetivo de Data at Rest es proteger cuando el dispositivo está apagado. Lo que hacemos es un poco extenderlo más allá. Perfecto. Y la última, ¿cómo se generan las claves REC de cada dispositivo? Aleatoriamente. Hay un proceso de cómo se deben generar esas claves, cumpliendo ciertos requerimientos de correcta entropía, pero vamos, tampoco vamos a detallarlo aquí. Es un número aleatorio que sigue los requerimientos de la certificación Common Criteria que pasan nuestros terminales. Muy bien, perfecto. No sé si alguien tiene la aplicación bajada, si querría hacer alguna otra pregunta a José María o Chema, si me permites que te tutee. No, se genera una única por dispositivo. Sí, se genera una por dispositivo, pero digamos, se genera fuera y se fusea. Dices la REC, ¿no? Sí. Tenemos un micrófono, nuestra compañera. Y tenemos otra pregunta, mira. Vamos a ver. ¿Puedo hacer uso de esta protección como usuario particular sin tener en cuenta el administrador de la organización? Es una solución para el despliegue de Workspace en empresa. Cuando yo tengo mi teléfono personal, no tengo ningún workspace en el dispositivo, ni tampoco tengo el mecanismo de generarlo. Lo que sí hay en nuestros dispositivos, que es algo similar, es, ¿cómo se llama en español? En inglés es Secure Folder. Hay una aplicación que sí, la carpeta de carpeta segura, ¿no? Pues carpeta segura es algo así, es como un workspace que ya viene pregestionado de una forma por defecto, que tienes un entorno aislado. Al final se basa en diferentes usuarios, se denomina normalmente el user 0, el entorno personal, y luego tenemos el user 10 para el workspace, y la carpeta segura sería el 150, creo que es. ¿Qué beneficios tiene Now frente a Android for Enterprise? ¿Qué beneficios tiene quién? Será mal escrito. Será Knox. Frente a Android for Enterprise. Bien. Lo primero es que, esta pregunta, lo suyo es que para tener una respuesta buena, la sesión de la tarde a las 5:25 en la sala 19. Lo que yo puedo avanzar es que la plataforma Knox Platform for Enterprise incluye Android Enterprise, o sea, todo lo que, de momento ya la tienes expandida, y además, como he dicho antes, nuestros ingenieros lo que hacen es expandir y mejorar las medidas de seguridad. Tienes medidas de seguridad en nuestra plataforma que en otros dispositivos no tienes. Y además una gestión extendida con diferentes políticas adicionales. Pero ya digo, esta tarde más detalle. Eso sí que es levantar la expectación, Sí. Invitar a la gente que vaya a otra sala. Bueno, insisto, tenemos una compañera con micrófono, azafata. Si alguien quisiera preguntar, no a través de la aplicación, sino aquí personalmente, hacerle alguna otra pregunta a José María. ¿Ninguna más? Pues muchísimas gracias, José María, de verdad, por tu intervención.